Era un día gris en la ciudad y el semáforo se encontraba en rojo. Una niña de no más de 8 años, con el cabello en trenzas y un vestido desgastado, esperaba con su mirada perdida en el horizonte. Su rostro, cubierto de inocencia, contrastaba con la tristeza que habitaba en su corazón. A su lado, un motociclista detuvo su potente máquina, observando la escena con curiosidad. La niña, sin pensarlo, se acercó al hombre que la miraba. Con un susurro tembloroso, le dijo: «Mamá dijo que papá no volvería de la guerra». El motociclista, sorprendido, se quitó el casco con una mano, dejando al descubierto un rostro familiar que la niña no podía reconocer del todo. Era él, el hombre que había estado en sus recuerdos, aunque su imagen siempre había estado difusa. El motociclista, con una mezcla de confusión y asombro, respondió: «¿Eres tú, Valentina?». La niña lo miró fijamente, tratando de recordar. El nombre resonaba en su mente, pero no lo asociaba con ningún rostro. Su madre había hablado de él en susurros, siempre con tristeza. «¿Tú conoces a mi papá?», preguntó con una voz que apenas logró salir. La emoción en la voz del hombre era palpable. «Sí, lo conocía muy bien. Era un buen hombre», dijo mientras se agachaba para estar a su altura. Valentina, sintiendo una conexión extraña, se sintió atraída por la figura de ese desconocido que parecía saber tanto sobre su padre. «¿Por qué no ha vuelto?», inquirió, con una mezcla de esperanza y desilusión. A medida que el semáforo cambiaba a verde, el motociclista se levantó, dudando si debía partir o quedarse un momento más. «Es complicado, pequeña. Tu padre tuvo que hacer cosas difíciles. A veces la guerra no termina cuando se regresa a casa», explicó, con una tristeza que reflejaba su propia historia. Mientras el motociclista se alejaba, Valentina se quedó mirando cómo se desvanecía en la distancia. En su mente las palabras resonaban: «La guerra no termina». La pequeña giró sobre sus talones y se dirigió hacia su hogar, donde su madre la esperaba con una mirada ausente. Al llegar, el ambiente era tenso. La casa, una vez llena de risas y juegos, se había transformado en un lugar de silencio y sombras. La madre, con el rostro cansado y los ojos llenos de lágrimas reprimidas, intentaba mantener la normalidad. «¿Dónde estuviste, Valentina?», preguntó, su voz apenas un susurro. La niña, sin saber cómo responder, se limitó a mirar hacia el suelo. Recordó entonces los días felices antes de que su padre partiera, las noches de cuentos, las risas en el parque y aquel día en que su padre le había entregado un pequeño objeto simbólico, una medalla que había llevado en el pecho durante años. «Siempre estaré contigo», había prometido antes de marcharse. Esa medalla, un símbolo de amor y conexión, se había convertido en un recuerdo distante, oculto en un rincón de su corazón. Con cada recuerdo, Valentina sentía cómo la tristeza la envolvía. Su madre, sin embargo, siempre había sido un enigma. A menudo la veía mirando por la ventana, como si esperara que su esposo regresara en cualquier momento, pero había secretos que Valentina no podía entender. La traición que había devastado su hogar y la distancia emocional que había surgido entre madre e hija se manifestaban en cada palabra no dicha. La niña decidió que tenía que conocer la verdad. «Mamá, ¿por qué papá no vuelve?», preguntó con voz firme, desafiando el silencio que había estado pesando sobre ellas. La madre se volvió lentamente, su rostro revelando un rayo de pánico. «Es complicado, mi amor. A veces las cosas no son como parecen», respondió, evitando el contacto visual. Esa noche, Valentina se acostó con una mezcla de confusión y una determinación creciente. Sabía que había algo oculto, algo que necesitaba descubrir. La medalla de su padre brillaba en su mente. Tal vez ese objeto, ese símbolo de amor, podría ayudarla a encontrar respuestas. Mientras el sueño la envolvía, pensó en el motociclista y en su conexión inexplicable. Quizás, alguna vez, tendría el valor de buscarlo de nuevo y preguntarle más sobre su padre. La vida de Valentina estaba a punto de cambiar y las sombras del pasado comenzarían a desvelarse. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. La luz del semáforo se volvió roja y la pequeña Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El motociclista que había escuchado sus palabras la miró con curiosidad. «¿Tu papá no volverá de la guerra?», preguntó con voz suave. Valentina asintió, recordando lo que su madre siempre decía: «Mamá dice que nunca volverá». El hombre se quitó el casco y Valentina se quedó paralizada. Su rostro era familiar, aunque no podía identificar de dónde. Tenía una mirada profunda y triste, como si hubiera visto demasiado. «Mi nombre es Lucas»,
se presentó, y Valentina sintió una conexión extraña, como si hubiera conocido a este hombre en algún lugar de su infancia. Mientras el semáforo seguía en rojo, Valentina comenzó a recordar las noches en que su padre regresaba a casa, lleno de risas y abrazos, la forma en que él la levantaba en brazos, haciéndola sentir como si pudiera tocar el cielo. Sin embargo, esos momentos felices se veían ensombrecidos por la angustia de su madre, quien siempre parecía preocupada. «Siempre debes ser fuerte, Valentina», le decía. Las palabras resonaban en su mente, pero ella no comprendía por qué su madre estaba tan asustada. Lucas, notando la confusión en su rostro, continuó hablando. «Tu padre y yo éramos amigos. Luchamos juntos. La guerra no fue fácil para él». Valentina lo miró fijamente. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su padre había cambiado? «Hay cosas que ella nunca te ha contado», dijo Lucas con un tono grave. Él no era solo un soldado. La luz del semáforo cambió a verde, y Lucas se preparó para partir, pero Valentina sintió que su corazón se detenía. «Espera», gritó. «¿Por qué no me dice la verdad? ¿Qué le pasó a mi papá?» Lucas la miró con tristeza, y después de un momento, asintió. «Tienes derecho a saberlo, Valentina». Mientras él se alejaba, una sensación de urgencia la invadió. Decidió que debía enfrentar a su madre. Esa noche, cuando su madre llegó a casa, Valentina estaba decidida. «Mamá, ¿por qué papá no vuelve? ¿Qué pasó en la guerra?», preguntó con voz temblorosa. Su madre, sorprendida, la miró con ojos llenos de miedo. «No es el momento, Valentina. Solo olvida eso». Pero Valentina no podía olvidar. Recordó un día en el que había encontrado una carta en el viejo escritorio de su padre. La carta estaba llena de palabras de amor y promesas, pero también había algo oscuro entre líneas. «Siempre estaré contigo, a pesar de la distancia», decía. Esa frase la había hecho sentir segura, aunque ahora se preguntaba si su significado había cambiado. Valentina decidió que debía descubrir la verdad. En sus sueños veía a Lucas, y en ellos su padre sonriendo. La imagen se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarlo. La angustia crecía en su corazón. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Por qué el motociclista parecía conocer más sobre su padre que ella? Esa noche, mientras su madre dormía, Valentina se escabulló al cuarto de su madre. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre las cosas. Encontró una caja de recuerdos, llena de fotos y cartas. Miró con atención cada imagen. Su padre sonriendo, su madre en un día de campo, y luego una foto desgastada de un grupo de soldados. Lucas estaba en la foto, abrazando a su padre. La conexión se hizo más clara, pero aún había más preguntas. Al día siguiente, Valentina decidió que debía hablar de nuevo con Lucas. Fue a la misma calle donde lo había visto, pero no había rastro de él. La desesperación la invadió. ¿Y si nunca volvía a verlo? Sin embargo, el destino le sonrió. Al girar la esquina, lo vio de pie, hablando con un grupo de personas. «¡Lucas!», gritó corriendo hacia él. El hombre se volvió y al mirarla, una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ella asintió, pero su mente estaba llena de preguntas. «Necesito saber la verdad sobre mi papá», exigió. Lucas la miró por un largo momento, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «Está bien, te lo diré. Debemos hablar en privado». La niña sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir la mantenía en vilo. Valentina sabía que esa conversación cambiaría todo. Mientras caminaban, el viento susurraba secretos que aún estaban por revelarse. La conexión con Lucas, así como la necesidad de entender su pasado, la impulsaban a buscar respuestas. La angustia de no saber la verdad sobre su padre se convertía en un motor que la empujaba hacia adelante, hacia un destino incierto, pero necesario. Valentina miraba el semáforo en rojo, su mente llena de preguntas. La imagen de su padre, con su uniforme militar, llenaba su corazón de emociones confusas. «Mamá dijo que papá no volvería de la guerra», susurró, sin saber que sus palabras atraerían la atención de un extraño. El motociclista, con una mirada profunda y amable, se detuvo junto a ella. Al quitarse el casco, reveló un rostro familiar pero ajeno a la vez. Era Lucas, un amigo de la infancia de su padre, alguien que había escuchado muchas historias sobre él. Lucas la miró con compasión. «¿Te gustaría saber la verdad sobre tu padre?», preguntó, su voz suave pero firme. Valentina sintió un nudo en el estómago. Era esto lo que había estado buscando.
la verdad que su madre había ocultado durante tanto tiempo. La niña asintió, incapaz de articular una palabra. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. «Tu padre no murió en la guerra», comenzó Lucas, sus ojos fijos en los de Valentina. «La historia es más complicada que eso. Él decidió alejarse por razones que no puedo revelar del todo». La niña sintió que el aire se le escapaba. Su padre había elegido irse. La ira y la tristeza se entrelazaban en su corazón. «¿Por qué?», logró preguntar, su voz temblorosa. Lucas tomó una profunda respiración antes de continuar. «Hubo un evento en el campo de batalla que cambió todo. Tu padre tomó una decisión difícil y eso lo persiguió. No pudo regresar, no porque no quisiera, sino porque se sintió incapaz de enfrentar lo que había ocurrido». Valentina se sintió abrumada por la revelación. La figura de su padre, que siempre había representado valentía y honor, ahora se desdibujaba ante sus ojos. «¿Qué sucedió?», insistió, su corazón latiendo con fuerza. Lucas dudó un momento, como si sopesara sus palabras. «Hubo un ataque. Tu padre tuvo que elegir entre salvar a sus compañeros o seguir con una misión. Elegir no es siempre tan sencillo en la guerra». Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre había tomado una decisión que había marcado su vida para siempre, y ella se había quedado con el dolor de su ausencia. Lucas, al ver el conflicto en los ojos de la niña, continuó: «Tu madre lo ama, pero también lo odia. Su corazón está dividido. Ella lo esperaba, pero cuando él no volvió, se sintió traicionada. No te ha contado toda la verdad porque teme que te lastime». Las palabras de Lucas resonaron en Valentina. ¿Cómo podía su madre ocultarle algo tan importante? ¿Acaso la verdad no era mejor que las mentiras? Valentina se sintió atrapada. Quería creer en la imagen heroica de su padre, pero la realidad era más compleja. La lealtad hacia su madre y el deseo de conocer a su padre luchaban dentro de ella. Lucas, viendo su confusión, le ofreció una opción. «Puedes buscar a tu padre. Hay formas de encontrarlo, de entender su historia, pero debes estar preparada para lo que descubrirás». La niña miró al suelo, sintiendo el peso de la decisión. La idea de buscar a su padre era aterradora, pero la idea de vivir en la ignorancia resultaba aún más dolorosa. «¿Y si no quiero saber más?», preguntó, su voz temblando. Lucas sonrió tristemente. «A veces, la verdad duele, pero también puede liberar. Tienes derecho a conocer a tu padre, a entenderlo como la persona que es, no como el héroe que imaginabas». Valentina se sintió dividida. Una parte de ella quería seguir la vida que había llevado hasta entonces, llena de ilusiones sobre su padre, pero la otra parte anhelaba la verdad, incluso si era dolorosa. «¿Cómo puedo buscarlo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucas le explicó que tenía contactos, personas que podrían ayudarla a rastrear a su padre, pero que sería un camino lleno de incertidumbres. Esa noche, Valentina se sentó en su cama, mirando el viejo retrato de su padre en la mesa de noche. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, pero el dilema de su corazón la mantenía despierta. Podía arriesgarse a descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Su mente y su corazón estaban en conflicto, pero una cosa era cierta: ya nada sería igual. Su vida, que había girado en torno a la ausencia de su padre, ahora se llenaba de preguntas y decisiones que nunca había imaginado enfrentar. Si quieres saber cómo Valentina enfrenta esta nueva realidad, no olvides dejar tu like. Tu apoyo es vital para continuar con esta historia. Valentina se encontraba en un cruce de caminos, su corazón pesado por el secreto que acababa de descubrir. La imagen de su padre, a quien había creído muerto por tantos años, la atormentaba. La revelación de Lucas, el amigo de su padre, resonaba en su mente. «Tu padre no murió en la guerra, Valentina. Él decidió alejarse». La niña, con apenas 10 años, se sentía atrapada entre la lealtad hacia su madre y el deseo de conocer a su padre, un hombre que había sido un héroe en sus historias infantiles. Mientras caminaba por la calle, Valentina se detuvo en un semáforo. Un motociclista la miraba desde su asiento, su casco oscuro ocultando su rostro. Sin pensarlo, la niña se acercó y con la voz temblorosa le susurró: «Mamá dijo que papá no volvería de la guerra». El motociclista, sorprendido, se quitó el casco, revelando un rostro que a Valentina le pareció familiar. Aquel hombre tenía un aire de valentía, pero también de tristeza. «¿Por qué lo dices?», preguntó con suavidad, como si comprendiera el peso de sus palabras. La niña se quedó paralizada, incapaz de articular más palabras. La confusión y la tristeza se mezclaban en su mente. La imagen de su madre, con lágrimas en los ojos, se superponía a la del hombre que tenía frente a ella. «¿Quieres saber la verdad sobre tu padre?», continuó el motociclista,
su voz grave resonando en el silencio de la tarde. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa pregunta era un dilema moral que la inquietaba. Su madre siempre había dicho que su padre había hecho lo correcto al irse, pero ¿era eso realmente cierto? El semáforo cambió y el motociclista, al ver que Valentina no respondía, se preparó para marcharse. «Piensa en ello, pequeña. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberar», dijo antes de acelerar su moto y desaparecer en el tráfico. Valentina se quedó mirando la carretera vacía, su corazón latiendo con fuerza. En ese instante, comprendió que había tomado una decisión. Debía buscar respuestas, aunque eso significara desafiar a su madre. Con el paso de los días, Valentina se obsesionó con encontrar a su padre. Habló con Lucas, quien le había dado la dirección de un antiguo amigo de su padre. La niña sintió que cada paso que daba la acercaba a la verdad, pero también a un abismo emocional. Un día, finalmente se armó de valor y se dirigió al lugar indicado. Al llegar, su corazón latía con fuerza. La casa era pequeña, pero parecía estar llena de recuerdos. Golpeó la puerta y un hombre de mediana edad, con ojos cansados, la recibió. «¿Buscas a alguien?», preguntó con curiosidad. «Busco a mi papá», respondió Valentina, sintiendo que el aire se le escapaba. El hombre la miró con compasión. «Tu padre tomó decisiones difíciles», dijo, «pero él nunca dejó de amarte». Cada palabra resonaba en su corazón, desatando un torbellino de emociones. Valentina, confundida, se sintió atrapada entre el amor que aún sentía por su padre y la traición que había sentido por su ausencia. Los días pasaron y la tensión crecía. Valentina alternaba entre su hogar y la casa del hombre que conocía, quien le contaba historias sobre su padre. La niña se dio cuenta de que su padre había luchado por su país, pero también había luchado contra sus propios demonios. La búsqueda de la verdad se convirtió en una lucha interna. Un día, llorando, se enfrentó a su madre. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Él no está muerto», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La madre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Lo hice para protegerte, Valentina. La guerra no solo se libró en el campo de batalla». En ese momento, Valentina comprendió que las decisiones de su madre estaban llenas de amor y miedo. El dilema moral que enfrentaba no era solo sobre su padre, sino sobre la complejidad del amor familiar. La verdad no siempre es fácil de aceptar. Mientras se sentaba en su habitación, Valentina reflexionaba sobre sus sentimientos. «¿Puedo perdonar a mi padre?», se preguntaba en voz baja. La idea de conocerlo la llenaba de esperanza, pero también de miedo. La conexión entre madre e hija se volvió más intensa y Valentina se dio cuenta de que, sin importar lo que descubriera, el amor siempre prevalecería. Finalmente, el día llegó. Decidida, Valentina decidió que era hora de enfrentar a su padre y preguntarle por qué había tomado esa decisión. La niña se sentía preparada, pero el miedo aún la acompañaba. «¿Podré perdonarlo?», se preguntaba mientras se preparaba para la confrontación. En su corazón, sabía que la búsqueda de la verdad era el primer paso hacia el perdón. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No querrás perderte lo que viene a continuación. Valentina había crecido y los recuerdos de su infancia se entrelazaban con los desafíos de la adolescencia. El eco de su voz infantil resonaba en su mente. «Mamá dijo que papá no volvería de la guerra». Esa frase, dicha con una mezcla de inocencia y tristeza, había marcado su vida de maneras que no podía comprender del todo. Ahora, con 17 años, Valentina se encontraba en una encrucijada emocional, reflexionando sobre el perdón y la verdad que había estado buscando. Una tarde, mientras caminaba por una calle familiar, vio un motociclista detenido en un semáforo. Su corazón dio un vuelco. La imagen de aquel hombre que había conocido años atrás, en un momento de vulnerabilidad, llegó a su mente. Recordaba su rostro, su casco negro y la conexión fugaz que habían compartido. Sin pensarlo, se acercó al motociclista. Él la miró y un brillo de reconocimiento cruzó su mirada. «¿Eres tú?», preguntó Valentina, su voz temblando ligeramente. «Sí, soy yo», respondió el motociclista quitándose el casco. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero había una tristeza en sus ojos que Valentina no pudo ignorar. «Han pasado años desde aquel día. Te dije que mi papá no volvería», murmuró Valentina, sintiendo la carga de sus palabras. El motociclista asintió lentamente, como si esas palabras tuvieran un peso que él también había llevado. «Lo sé, y todavía me duele pensar en eso», dijo él, su voz grave y llena de emoción. «Pero a veces
la verdad puede ser más complicada de lo que imaginamos. Valentina sintió que un torrente de emociones la envolvía. Había llegado a entender mucho sobre su padre, sobre su ausencia y las decisiones difíciles que su madre había tomado. Sin embargo, hablar con el hombre que había sido un símbolo de esa ausencia la confrontó con sus propios temores. ¿Por qué no te fuiste a buscarlo?, preguntó, casi en un susurro. La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. Porque tenía miedo, confesó el motociclista, su tono sincero y vulnerable. El miedo a enfrentar lo que había pasado y a no ser bienvenido. A veces, la vida nos separa de las personas que más amamos y no siempre sabemos cómo volver. Valentina sintió que su corazón se abría. Esa era la verdad que había estado buscando. El miedo, la inseguridad, la lucha interna que todos enfrentamos. La vida no era tan simple como elegir entre el amor y el odio, entre perdonar y olvidar. Era una mezcla compleja de emociones que moldeaban a las personas. ¿Crees que deberíamos perdonar?, preguntó Valentina, sintiendo la necesidad de entender la perspectiva del hombre que había estado en su vida de manera tan efímera. Perdonar no significa olvidar, respondió él, su mirada profunda. Significa liberarnos del dolor que llevamos. A veces la verdad puede herir, pero también puede sanar. Es un camino que cada uno debe recorrer a su manera. Valentina pensó en su madre, en la traición que había sentido al descubrir la verdad sobre su padre. ¿Podría perdonar? ¿Podría encontrar la paz en medio de la tormenta de emociones que había vivido? La idea de perdón era un concepto complejo, pero en ese momento, frente al motociclista, comprendió que era un paso necesario hacia su propia sanación. Gracias por hablar conmigo, dijo Valentina, sintiendo una conexión renovada. No sé si estoy lista para perdonar, pero sé que necesito entender. Necesito conocer la verdad. El motociclista sonrió y en su mirada había un destello de esperanza. La verdad a veces duele, pero también puede liberarte. No tengas miedo de buscarla. Mientras el semáforo cambiaba a verde, Valentina se despidió del motociclista, sintiendo que había dado un paso hacia adelante. La vida era un camino sinuoso, lleno de decisiones difíciles y momentos de reflexión, pero al final era su propia búsqueda de verdad y perdón lo que definiría su futuro. A medida que se alejaba, Valentina se dio cuenta de que el perdón no era solo una cuestión de olvidar el pasado, sino de abrazar el presente y permitir que el amor y la comprensión florecieran en su vida. La conexión con aquel motociclista le había ofrecido una nueva perspectiva, y aunque el camino por delante aún era incierto, estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto. Quizás algún día mamá y yo podamos hablar de esto, pensó, sintiendo que el peso de la historia familiar comenzaba a aligerarse. La vida continuaría, y ella estaba dispuesta a descubrir su verdad, paso a paso.